habían hecho un atentado de bomba. ¿Por qué? Por enseñar filosofía y liberación. La dictadura militar en un país del sur, uno puede perder la vida por estas cosas, y si no la perdí es porque teníamos los dormitorios al fondo. Pero voy a traer mi filosofía del derecho de Hegel y se la voy a mostrar para que vean lo que es un libro consagrado, porque está roto. Y entonces yo digo, ¿está roto? Por la bomba. Nunca ha visto un libro roto por una bomba de un filósofo. Y no hay ningún otro libro en la historia de la humanidad. A ver, los filósofos, ¿se recuerdan a ustedes algún filósofo que haya sido objeto de atentado de bomba? Lo han matado a los filósofos, sí. Lo han torturado, sí. Le han hecho muchas cosas, pero no se tiraban bombas. Soy el primero. Digo, porque hablo con autoridad. Entonces, no es fácil decir las cosas, es ahora fácil. Pero hace unos meses no era tan fácil. Y muchos alumnos, para poder un día tener un puesto, no siguen a los críticos, porque después, ¿cómo consigo un trabajo? Pero se olvidan que los maestros que se comprometieron jóvenes pasaron muchos años sin trabajo, hasta que por fin, por error, lograron algunos y ahí pudieron continuar la tarea. Entonces, se trata de la desconstrucción del sistema. Y es el momento revolucionario, si quieren, pero no necesariamente instantánea la revolución, sino que se va realizando lentamente. Y no se puede en un instante hacer todo lo que uno querría, porque a veces no hay condiciones. Algunos dicen el gobierno actual es capitalista. Ciertamente. Y como un profesor que ha escrito tanto de Marx y conoce tanto de Marx puede apoyar un proceso así? Porque es lo posible. A mis amigos zapatistas, los cuales siempre los hago quedar bien, porque son grandes personajes, no entienden esto. Creen que ahora y aquí hay que hacer una revolución a lo Lenin. No se puede. Esto más allá de la factibilidad. La política es lo posible. Pero cuidado, no lo posible, puramente posible, sin principios ni proyectos, sino lo posible como capacidad de ir creciendo y profundizando y formulando algo. Entonces, la filosofía política que yo intento va a dar frutos, no sé cuándo, quizás en un siglo, porque no se puede realizar un instante, y la posición geopolítica de México es la más incómoda en la historia universal hoy. ¿Exagero? Somos fronterizos con la potencia nuclear más grande de la Tierra. Los canadienses, como piensan igual, no hay problema. Ellos aprovechan y ponen minas, explotación minera en todo el mundo, y tienen pocos habitantes y mucho dinero los canadienses. Nosotros tenemos muchos habitantes y nos han sacado todas las minas y estamos en la pobreza. Pero además tenemos un país al lado. Cuidado. Entonces tenemos que tener una filosofía política y una teoría política de un realismo crítico, serio. Pero a la extrema izquierda le gustaría ir más rápido. Ni Evo Morales, que es la revolución más lograda en América Latina, ha podido ir más rápido.
y ha hecho transformaciones muy profundas, pero todavía ni siquiera ha podido superar el neoliberalismo. Va poco a poco avanzando. Y entonces, pues si ustedes hablan con García Linera, un gran marxista, vicepresidente del país, bueno, era un marxista, revolucionario, guerrillero, estuvo preso. Yo por casualidad, como alguna vez les dije, lo visité cuando estaba preso en La Paz. Y lo fui a visitar. Pero él no imaginaba que iba a ser vicepresidente de Evo Morales, un indígena, y que ahora tenía que ver lo posible, pero lo máximo posible, pero no lo imposible. Entonces, ahí viene la factibilidad. Destruir el sistema, pero dentro de la factibilidad. Por ejemplo, dentro de la factibilidad, en otras épocas, aún había una revolución armada. Hidalgo era, me acuerdo que cuando salió el zapatismo y hizo la declaración contra el ejército, Octavio Paz publicó un artículo en contra de la violencia y condenó a esos indígenas que se levantaban. Para él, la violencia era una falta moral, sea la que fuera. Y yo entonces decía, ¿pero cómo? Entonces Hidalgo era malo, porque se levantó por las armas. Pero levantarse por las armas cuando no es posible, lo aprendió el zapatismo a 2 semanas. En 2 semanas se transformó de foquista en realista. Eran guerrilleros foquistas. El último proyecto foquista latinoamericano de guerrilla fue el zapatismo. Y fue el primer proyecto de una lucha a largo plazo, donde había que afianzar los logros y ir derrotando el sistema poco a poco. Pero por ahí se levantaba en contra de la política electoralera. ¿De qué otra manera usted derrota a una democracia liberal apoyado por el capitalismo nacional e internacional? ¿Ganando una elección? Ah, eso es descerebrado. ¿Han escuchado esta palabra? La usó el SUP. ¿Cómo descerebrado, querido amigo? Yo te admiro, pero ahí no funciona tu teoría política. Debes entender que es un aliado a largo plazo. Y entonces la política es compleja. Y esto es lo que a mí me interesa. Este tema de hoy es justamente repensar el proceso revolucionario, no instantáneo. Hacemos la revolución y del día a la noche estamos en un nuevo sistema. No, nunca ha pasado. Doctor, perdón, quedan 10 minutos. ¿Sí? 10 minutos. Ah, sí. Yo creía que me hacía una pregunta. Está bien. Pero de paso, ya que estamos, yo 15 minutos tengo acá. ¿Alguno que haga una pregunta o ya que rompió el... ¿Sí? ¿Tú? Sí, bueno, la iba a pensar más para el chat, pero porque sí hay usted empezó criticando la cuestión de Europa en América y el encuentro que ahorita se va a venir en el sur y demás, pero luego parece que es como una apología pues sí, de la liberación o de la política de liberación que se hizo en el inicio del cristianismo. Entonces yo estaba pensando, pues, no solamente a partir de las clases de ustedes, sino hay otras religiones, digamos, por ejemplo el lamaísmo o el budismo o el hinduismo, que son más complejas y responden a un medio ambiente distinto, mucho más complejo, no son religiones del desierto. A eso hacia allá apuntaba, perdón si estoy, pero lo quiero pensar un poquito más ya después le comparto esta reflexión, pero sí me salta como esa duda y sobre todo la crítica que hace tanto de las izquierdas radicales como pero la cuestión de
el zapatismo o bueno, las cuestiones indígenas. Pasamos ya del tema de la religión Sí. al zapatismo. No, pero lo que voy es que los indígenas tienen un sincretismo además, y hay autores que buscan, como Miguel León Portilla, que acaba de fallecer también, que buscan filosofías profundas de Mesoamérica y que a lo mejor son quizás más complejas de lo que nos propone del cristianismo, que digo, son religiones del desierto, simples, que responden a un medio geográfico, y ahí me quedo pensando. De acuerdo. Primero, hay que tomar muy en serio dónde uno nace. Si yo hubiera nacido en el Cairo, yo sería maometano. Y si hubiera nacido en Pekín, quizá fuera un místico taoísta o un confuciano, porque mis padres habrían sido y eran. Después de ahí yo puedo partir a hacer la crítica y demás, pero eso no me lo quita nadie, porque nací ahí. Entonces no es que sea una determinación absoluta, pero es relativa. Y los pueblos tienen sus culturas. La política debe insertarse a ese nivel del pueblo, y si quiere, después dentro, empezar a vitalizarla, pero desde su tradición. Feminismo, por ejemplo. Hay feministas que cuando van al mundo árabe dicen, qué barbaridad, miren tan pobres mujeres que están mirando por un cuerquito y es una cosa, una tortura. Ahora miren qué interesante, yo veía en la Deutsche Welle, en Irán, que de paso lo están persiguiendo, en estos días se ha producido una cantidad de hechos y las mujeres empiezan ya definitivamente a rebelarse, pero no por imitación directa del occidente, sino a partir de sus propias tradiciones. Toman el Corán y lo reinterpretan y ¡pah!, se sacan el velo. Y entonces hay unos programas que se pasan en los celulares donde van mujeres con su velo hacia la playa y en un momento se sacan eso, se las ve de espalda y empiezan a saltar y danzar con su velo en la mano, ya sin velo. Hoy se está produciendo una rebelión feminista a partir del Corán. Y eso sí que va a arraigar y después podrán abrirse a otras cosas. Pero no va a ser influencia occidental, va a ser una tarea de descolonización de ellas mismas. Y así en todos los planos. Entonces, descolonizar significa no imitar Europa, sino partir de nuestras tradiciones. Claro que León Portilla aportó. Debo decir que León Portilla tenía un maestro, a Garibay. Y nadie ha hablado que Garibay y León Portilla, Garibay era un jesuita y León Portilla fue un novicio y un jesuita un tiempito. Y después lo dejó. Pero entonces, ¿de dónde le vino a un jesuita a estudiar esto? Porque los jesuitas fueron los más grandes cultores de las culturas hindú en la India, de China en la China y latino de los pueblos originarios de América. Ellos les interesaba conocer sus culturas. Entonces, León Portilla es un ejemplo extraordinario. Ahora, no es asunto de querer retornar a una ortodoxia azteca, porque los mismos aztecas han vivido 5 siglos y esos 5 siglos han ido creando algo nuevo. Y eso algo nuevo no es lo que tenían hace 5 siglos, ni tampoco es lo que otros tienen hoy sin haber tocado esas tradiciones. Tienen una religiosidad popular y hay que respetarla. Pero hay un cierto secularismo intelectual de la ilustración europea que ha entrado a México, que quieren negar todas esas tradiciones. Y entonces la gente no responde. Solamente alguien que entra a esas tradiciones y las entiende, entra al corazón del pueblo y lo puede movilizar para desarrollar muchas posibilidades.
Por eso que el actual presidente es más sensible a este tipo de fenómenos que antes estaba prohibido. Me acuerdo cuando una vez Fox levantó una bandera en la Virgen de Guadalupe y se dijo, no, que el presidente no tiene que usarla. Yo diría, no es que no deba usarla, él no tenía derecho a usar esa bandera. La podría usar algo que estuviera en consonancia con el pueblo. No es que porque fuera religiosa el presidente no tiene que movilizarla. No, es que él era un derechista que no entiende nada de lo que movilizaba, porque esa Virgen de Guadalupe es la Coatlicue de los aztecas, es la tierra madre, y es la Tonancintla, y eso se transformó en la Virgen, y esa Virgen estuvo debajo de la rebelión de los indígenas, fue la bandera de los criollos con Hidalgo, y de César Chávez todavía en el sindicato en California. Y como les digo muchas veces, no sé si ya lo he dicho acá, en Cuernavaca usted puede ir al llamado Palacio de Cortés y se ve un grupo de campesinos a caballo entrando a una iglesia. ¡Qué sacrílego! Con los caballos entrando a una iglesia. Pero, ¿qué llevan como bandera? La Virgen de Guadalupe. Puede decir, entra en un templo de la élite, pero llevan en sus manos un símbolo del pueblo. Hay contradicciones de lado, pero hay que entender. Entonces, tenemos ahora que volver a las tradiciones de nuestro pueblo, hacer una hermenéutica de los símbolos, y inevitablemente vamos a encontrar un mestizaje entre las antiguas tradiciones y las tradiciones que trajeron los españoles, y ya ahora es la cultura de México, no es ni una ni otra, sino nuestra. Y hay que tomar en serio, y yo creo que León Portilla aportó muchísimo, justamente mostrando las tradiciones indígenas. Hay que seguir, sin embargo, la tarea. En su libro famoso que yo leí, joven, No en México, la filosofía náhuatl, me llamó la atención lo siguiente. Toda la terminología que él usa es azteca, pero la concepción de la filosofía que él expone es europea. Se pregunta si los indígenas dudaban, porque pensaban en la duda cartesiana, y no dudaban nada, ni les interesaba Descartes. Al contrario, era una gran ontología del cosmos, donde la sacralidad ocupaba todo. Hegel explicaba mejor esa filosofía que Descartes. Quiere decir que se puede mejorar todavía. Y claro, y lo va a mejorar mucho más un indígena, que tenga la lengua materna. Ahora, él lo logró dominar enormemente, pero hay cositas todavía que podemos seguir agregando. Él habló del encuentro de dos culturas en el 92. Yo dije, vaya cultura, uno mató al otro. No fue un encuentro, fue un genocidio. Y León Portilla quería un poco arreglar el tema. No se puede. Los indígenas fueron destruidos. Los grandes sabios fueron asesinados. Y otros los mató la peste. Fue un encuentro también biológico, que después empiezan a reponerlo demográficamente. Yo trabajé en mi tesis doctoral la defensa de los indígenas por parte de una institución colonial, y leí entonces millares de documentos del archivo de cómo fueron tratados. Eran terribles. Cómo el encomendero trataba a las indias aunque estuvieran casadas, y a las doncellas, cómo se amancebaban con ellas, y
y la trataban como, qué decir, sirvienta, como esclavos, o como dice Bartolomé Las, peor que el estiércol de las plazas, porque el estiércol todavía lo recojo para meterlo en la agricultura, pero un indio muerto no lo recogía nadie, se podría en la plaza. Bartolomé de la Casa habla de una violencia que los españoles no pudieron soportar. Dijeron, Bartolomé está loco. Ahora decimos, tenía razón. Y fue muy duro con los españoles y tenemos que volver a eso. Nuestra filosofía, historia. De paso, tengo 5 minutos. 2 compañeros de historia hicieron muy interesante diálogo, porque acá hay filósofos, hay sociólogos, historiadores. Alguno habló sobre la objetividad de la historia o no. Pues yo tengo un texto largo sobre este tema. Miren qué cosa. Los conservadores también de esta facultad creen que hay una visión objetiva de la historia sin valoración, diría Max Weber. Decir eso es una contradicción en los términos. ¿Por qué? Porque los hechos históricos son constituidos como objeto de la ciencia por un sujeto científico. Si el sujeto es un sujeto vulgar, entre comillas, que no tiene metodología científica, su objeto va a ser una opinión que no puede probar porque es cotidiana. ¿Qué significa una visión científica? ¿Que es objetiva? No, ningún texto deja de ser objetivo cuando yo lo leo. Podría no ser objetivo si lo quemo, entonces ya no es objeto. Pero si tomo un texto, ya es objeto de un sujeto, pero se dice que es científico cuando el que lee tiene una subjetividad metódica que le permite probar el sentido de aquello que lee. Pero no es una visión objetiva en sí, sino que es una objetividad creada por un sujeto científico. Es subjetividad que crea una objetividad. Entonces yo estudiaba, por ejemplo, cartas y quería ver cómo trataban los indígenas. Y muchas veces la carta no decía nada, y sin embargo en ese momento, en ese lugar, había problemas. Y la carta no decía nada. Entonces a mí me decía mucho el texto. La ignorancia y el no tocar un tema que era muy actual en ese momento, en ese lugar, significaba que para ese autor del texto no le interesaba para nada a los indígenas. Era un texto dominador. En la ausencia misma se ve. Entonces, ningún texto deja de ser interpretado. El asunto es desde donde yo lo miro. Si yo lo miro desde los oprimidos, descubro cosas. Si lo veo desde los opresores, descubro otras cosas. Pero nadie tiene una visión neutra. Eso es ideología de derecha de los profesores de historia. Mi visión es científica. Y la mía también demuestro que fue un genocidio. Y el otro dice que no, que fue una lucha civil interna entre indios con el mismo documento. Entonces, podríamos seguir otra vez, pero es muy importante ver en gran parte de nuestros profesores son eurocéntricos y coloniales, piensan como un europeo, no como un mexicano. Hay que decolonizar la ciencia. Voy a tener una conferencia en Núñez a nivel nacional y ahí voy a pegar tantas reformas en la educación y no cambian los contenidos porque ni saben qué contenido van a cambiar.
cambian la manera de nombrar el profesor y cuestiones formales, pero no se les ocurre cambiar los programas desde la escuela primaria. Estamos en la misma, aunque queramos ser de la cuarta. ¿Cuándo va a ser? Somos de la tercera en decadencia. ¿Cuándo es la conferencia? ¿Cuándo es la